Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 30 de marzo se celebró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Tertulia sobre primera infancia con el director de INOEA. Presentación de la nota técnica Gobernanza Migratoria Regional en las Américas. El 30 de marzo se celebró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En nuestra región, un 9,7% de las mujeres que trabaja lo hace como trabajadora del hogar. Si bien los derechos laborales en el empleo doméstico han avanzado, aún en la actualidad persisten grandes barreras, expresó la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. No ha sido un logro sencillo. Muchas veces pasamos más de 8 horas al día limpiando, alimentando y cuidando los hogares y las familias de otras personas para luego salir a atender los nuestros. El poco tiempo libre que nos queda lo aprendimos a administrar cuidadosamente, entre capacitarnos, disfrutar de la vida y organizarnos para hacer respetar nuestros derechos. Pero el tiempo es solo uno de los obstáculos que sorteamos día a día. El machismo, el racismo, el clasismo, la violencia y las nociones anticuadas sobre lo que significa un trabajo siguen limitando nuestro acceso a la seguridad social, a la educación, a un salario y una vida digna. Nos han frenado, pero nunca nos han detenido. En las últimas décadas, gracias al esfuerzo colectivo entre sindicatos, organizaciones de trabajadoras del hogar, colectivos feministas y organizaciones internacionales, logramos importantes avances en el reconocimiento de nuestros derechos, como la adopción de la Convención de Belém do Pará, que junto a los convenios 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sentaron los estándares internacionales para tener un trabajo digno y libre de violencia. Pero del dicho al hecho aún hay mucho trecho. De los convenios a la ratificación por los países, a la creación e implementación de las leyes y su cumplimiento por parte de las personas que nos emplean, todavía existe una brecha que debemos cerrar. Nadie mejor que nosotras sabe lo que necesitamos. Estar informadas, asociarnos y apoyarnos mutuamente es esencial para hacer cumplir nuestros derechos. Únete a la lucha por nuestros derechos. En este enlace puedes encontrar más información sobre estos convenios, el estado de su implementación en tu país, las leyes que te protegen y las organizaciones que trabajan por su cumplimiento. El referente de infancia y director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, Víctor Giorgi, habla sobre ciudadanía infantil y políticas sociales durante una tertulia sobre primera infancia. El tema de las edades y la participación es claro lo que acaba de decir Francesco, que está en la convención además, que el niño tiene derecho, todos sus derechos desde el momento en que llega al mundo, y entre ellos el de la participación. Lo que sí tenemos es una enorme dificultad desde el mundo adulto para comprender esos códigos y esas formas de participación. Muchas veces cuando hablamos de participaciones con múltiples distorsiones, pero entre ellas una participación bastante adultoide, ¿verdad? En el sentido de temáticas, lenguajes, organización, dinámica de las intervenciones, que son una muy buena experiencia para el adolescente, para romper ese silencio que impone el mundo adulto durante la niñez, pero que generalmente excluyen a los niños más pequeños. Ahí el tema es que justamente el adulto le cuesta mucho abrir estos espacios de participación. La participación para el adulto, y muchas veces para el adulto que tiene responsabilidades institucionales, es un como sí. Pero llegado el momento determinado, la palabra que se impone es la del adulto. Y hemos visto desde el instituto, en muchas experiencias, a nivel internacional incluso, cómo las autoridades, los referentes de los estados, hacen apologías a la participación, hablan de lo importante que es ella, pero cuando se les da la palabra a niños y adolescentes, y esos niños empiezan a cuestionar, el adulto no tolera ese cuestionamiento. ¿No? Y sale un poco aquello de que sos demasiado niño o niña para hablar de esto. Es un mecanismo que está muy afianzado en el mundo adulto. La educación
por lo menos en sus paradigmas tradicionales, tiene como dos ejes que para mí son muy importantes, y es, por un lado, la obediencia, ¿no? El hecho de respetar a ultranza e incondicionalmente lo que se impone. Y por otro, la llamada inocencia, que quiere decir simplemente una ignorancia selectiva de que determinadas cosas no podemos hablar, ¿no? Y esta lógica se impone en todas las etapas del desarrollo. O sea, los adultos se niegan a que los niños puedan opinar de determinadas cosas. Y esto va más allá de la voluntad. Es algo que tiene que ver con nuestra conformación como personas, con nuestro proceso de socialización, con nuestros modelos. O sea, implica un esfuerzo muy grande para el adulto tener eso que tanto maneja la Fundación Tonucci de la Oreja Verde, ¿no? O sea, es todo un proceso muy complejo de revisión interna, de autocrítica, de disposición a escuchar y a aceptar lo que el niño tiene que decir. Y es muy difícil para el que trabaja con niños y siente que le está dando muchas oportunidades y haciendo todo lo posible, escuchar que esos niños lo cuestionan y le plantean que eso que está haciendo no les gusta o no está bien. Es muy duro, porque generalmente esperamos una gratificación por aquello que hacemos. Pero, si queremos dar participación realmente, tenemos que aprender a respetar la disidencia y a procesar esa disidencia, que creo que es uno de los cambios tal vez casi éticos, diría yo, que requiere el pensar realmente en una ciudadanía infantil. Uno de los aspectos que más le critica los propios adolescentes y niños cuando son interrogados, e incluso algunos adultos críticos de la educación, es la brecha que existe entre la educación y la vida. O sea, parece que la educación, en vez de ser un lugar que, como plantea la observación general número 1 y la propia convención, un lugar que capacita para la vida y para el goce pleno y para la convivencia, para el goce de los derechos, es como una cápsula aparte, y donde la vida parece ser como otro escenario. Yo creo que acá es donde tenemos que pensar justamente cómo generar esa retroalimentación. Hoy cuando Francesca hablaba de las escuelas de 8 horas, basado fundamentalmente en una necesidad de los adultos, pero ahí también hay un proyecto de socialización del niño de acuerdo al modelo adulto. Ese niño va a ser de adulto una persona con una agenda ocupada, con múltiples empleos, con múltiples responsabilidades, o sea, hace parte de la misma concepción de la vida, digamos, ¿no? Yo recuerdo que hace ya algunos años, cuando trabajaba en clínica infantil, hablábamos de los niños con agenda, ¿no? Niños que uno les pregunta si pueden venir martes a las 3 de la tarde y abren un cuadernito y dicen, no, a esa hora tengo club, después tengo inglés, después tengo danza, y recién quedo libre a tal hora, pero no, el jueves no, el viernes sí. O sea, como realmente lograr una coordinación con un adulto en tareas de alta responsabilidad, ejecutivas o políticas. Y eso no es el ser niño. El ser niño implica vivir la niñez. Y vivir la niñez es vivir tiempo libre, es vivir juego, es vivir interacción no pautada con otros niños. Y todo eso es lo que, de alguna manera, el mundo adulto no logra comprender. Y cuando decimos que los niños necesitan juego, bueno, los mandamos a un club a que juegue, o le ponemos un determinado espacio para que jueguen, pero no dejamos que ellos se estructuren ese espacio, de acuerdo a sus propios intereses, deseos, necesidades. Y este es el modelo que después arrastran a otras etapas de desarrollo. O sea, esta cuestión de que lo mío es como algo que está por fuera como algo clandestino, ¿no? Es como algo que le robo, el tiempo es algo que le robo a otras obligaciones. Lo que debo hacer, y bueno, y lo que me queda para poder hacer algunas otras cosas. Y esta contraposición entre el estudiar y el divertirse, entre el crear y el estar quieto y estar aprendiendo, o sea, la idea de que el aprendizaje tiene que ver con una quietud, tiene que
ver con una inmovilidad física, que el juego es un dispersador, que se dosifica, pero que es algo que en realidad dispersa y que si se dan mucho es malo. Y esto un poco que planteaba Francesco hoy, de lo relevante que es el juego en la vida del niño, como una realidad relevante, importante, sustancial, cotidiana, y que el adulto lo suele ver como algo que hace y que por suerte que no molesta mientras lo hace. Esa es un poco la idea, de que el niño se neutraliza en su capacidad de demanda, de interferir en las actividades adultas mientras se pone a jugar. Y el juego aparece más como un elemento de control, casi como un ansiolítico, que como una actividad valorada. Desde el Departamento de Inclusión Social de la OEA presentaron la nota técnica Gobernanza Migratoria Regional en las Américas, que incluye elementos para continuar fortaleciendo los mecanismos de gobernanza migratoria regional y un mapeo de estos mecanismos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.